Saludos, hoy vamos a pintar un burrito. Comienzo mezclando azul, negro y blanco. Con este tono voy a pintar todo el fondo. Las pinturas que estoy utilizando hoy son acrílicos y estoy pintando sobre un papel Canson Mix Media. Una vez terminado con el fondo, voy a comenzar a trabajar en el área del cuello del animal. Mezclé sombra tostada con negro y comienzo a aplicar. Agrego blanco a la mezcla y con este tono voy a comenzar a marcar los pliegues que tiene en la piel el burrito. Luego de terminar con los pliegues, de ser necesario, repito el proceso. A la mezcla o restantes de mezcla agregué más sombra tostada, blanco, algo de rojo y amarillo y voy a comenzar a trabajar en el área de la nariz. Este tono que estoy poniendo no es el definitivo, voy a comenzar a trabajar de manera preliminar, voy a ir dando manchados y no necesariamente estos manchados van a durar hasta el final. Es posible que vayan sufriendo algunos cambios según vaya necesitando. Agregué un poco más de blanco a la mezcla, voy aplicando. Estoy en estos momentos preocupándome por marcar o pintar la forma de la nariz y no ir determinando el color exacto hasta el momento. Voy ajustando la mezcla a lo que voy necesitando. De ser necesario, voy nuevamente armando la mezcla original de sombra tostada con negro. Aquí el burrito tiene como una especie de manchas en la parte de la nariz. La misma la consigo dando golpes con el tono de las manchas en tono oscuro, que en este caso es negro con sombra tostada, y como la base aún está húmeda, cuando doy esos golpecitos se integra y mezcla un poco. El proceso lo voy a repetir de ser necesario más adelante. Mientras tanto voy a continuar trabajando, marcando o definiendo las formas
como ya dije, sin preocuparme tanto de que el color que estoy poniendo sea el definitivo. Sí me voy a acercar al color, aunque no necesariamente en estos momentos consiga el definitivo. En la parte de la frente voy a estar dando diferentes tonos entre marrón y marrón con negro. Voy a intentar de ir sugiriendo la dirección del pelo en esa área. Sigo utilizando la mezcla inicial, que es sombra tostada con negro. Voy a ir definiendo las formas, como ya dije. De ser necesario otro tono, lo voy a estar poniendo uno al lado del otro, aunque en este momento no integre perfectamente. Se puede trabajar desde ya integrando, pero no es necesario. Se puede hacer más adelante si se gusta. Yo pues voy a ir trabajando dependiendo del resultado que esté buscando en cada parte de la cara de este animal. Con un tono oscuro voy a ir marcando un poco la oscuridad o sombra que hay en los orificios, dentro de los orificios de la nariz. Con negro voy a estar pintando el ojo. Mezclo negro y sombra tostada para pintar la parte superior del ojo, que pudiera parecer que está completamente en negro, pero se va a notar esa diferencia. Para marcar la luz en el ojo, lo que se hace es mezclar un poco de azul con blanco para la parte superior, y para el lado vamos a entonces a colocar blanco puro. Estoy repitiendo el proceso. Esto solo se hace de ser necesario. Voy a definir un poco más el ojo. Ahora voy a trabajar con la parte inferior. Mezclé un poco de blanco con sombra tostada y voy a definir la parte inferior del ojo. Con negro marco la base.
Sigo definiendo los alrededores del ojo. Voy a poner los tonos que sea necesario para lograr un efecto en específico. Ahora estoy buscando hacer un tono de verde oscuro. Con este tono voy a pintar el borde del hueso del ojo en la parte superior. ¿Por qué verde? Voy a estar poniendo lo que veo. Si en el pelaje, ya sea por la luz, porque el pelaje está manchado, se ve verde, pues yo voy a poner verde. Si usted no quiere agregar verde, pues entonces puede poner un tono oscuro, por ejemplo, en este lado. La decisión es suya. Continúo trabajando, agregando los tonos que sean necesarios, y ahora sí voy a intentar ir integrando. Cuando se quiere levantar un área en específico, vamos a ir aclarando esa área. Si necesitamos que se vea lejos o se vea profundidad, entonces oscurecemos. Aquí estoy agregando tonos un poco más claros para ir levantando esa área del hueso. En la parte más baja voy a agregar un tono más claro, que se consigue en este caso pues mezclando el sombra tostada con el blanco. Aquí estoy preparando un tono de naranja para ir agregando. Preparé un tono de violeta, mezclo el rojo con el azul, agregué un poco de sombra tostada al mismo y voy aplicando. Si se desea aclarar, pues entonces se agrega un poco de blanco. Con la pincelada voy buscando la dirección correcta y natural de esta zona de la cara. Retomo el sombra tostada con negro para ir definiendo áreas en específica. Mezclé sombra tostada con un poco de amarillo. Continúo aplicando, definiendo las formas. Aquí comencé a integrar nuevamente el sombra tostada con negro para aclarar un poco de blanco. Voy a trabajar un poco el volumen del pelo de la frente. Utilicé sombra tostada con negro y algo de blanco para esto. La base de la oreja estoy pintándola en este momento. Comencé aplicando sombra tostada con negro
Voy aclarando un poco la mezcla a medida que voy necesitando. Toco el negro y voy definiendo el borde de la misma. Para la parte inferior, perdón, para la parte interior comienzo a aplicar negro. Mismo tono para el otro borde de la oreja. Voy aplicando el negro, lo voy extendiendo. Ahora mezclo un tono rojo con amarillo, con un poco de sombra tostada, con algo de blanco. Con este tono entonces voy a definir el borde interior de la oreja. Este tono lo que estoy haciendo es que esta parte tiene bastante pelo. Lo que hice fue poner el tono parecido al del pelo, un poco oscuro, para luego entonces trazar el pelo más claro y de esta manera obtener el volumen. Aquí estoy trabajando ese volumen. Mezclo nuevamente sombra tostada, algo de blanco, agregué también amarillo y continúo trabajando y extendiendo el pelo donde sea necesario. Aquí estoy aplicando el tono de sombra tostada, negro y blanco. Continúo trabajando el volumen del pelo de la frente. Con un poco de negro voy haciendo unas zonas oscuras, puesto que en las zonas de sombra entre el pelo se perdió. Lo retomo y luego continúo trabajando con el volumen de ser necesario. Comienzo a trabajar la otra oreja. Comencé con sombra tostada y negro y luego iré aclarando. Defino el borde exterior con un poco de negro. Para el interior aplico negro también. Preparo un tono de naranja donde predomina el rojo y el blanco se va más hacia el rosado. Con ese tono voy entonces a pintar la parte, el borde de la parte interior de la oreja y el borde exterior lo remarco con negro.
Mezclo sombra tostada con amarillo, un poco de rojo y blanco para entonces ir pintando el pelo de la oreja. Por la posición de la oreja y tal vez por la luz que está recibiendo esta oreja, pues el pelo es un poco diferente y se trabajó por ende de forma diferente. Aquí lo que estoy haciendo es retocando la oreja un poco. Voy a comenzar a trabajar el otro ojo. Comienzo nuevamente con el negro. Para la parte exterior del ojo voy a estar trabajando con sombra tostada y negro. Mezclo azul, rojo y amarillo. Estoy buscando hacer el tono de verde que habíamos hecho al principio. También agregué un poco de sombra tostada y voy a aplicar el verde. Oscurecí un poco el tono agregando algo de negro. Sigo trabajando. Para la luz voy a estar utilizando blanco. Más que una luz, es un reflejo. Pareciera que es un reflejo. Retoco el ojo con negro y de ser necesario voy a arreglar un poco ese brillo que quedó muy ancho. Lo que hago es que pinto por encima en una parte de él y lo afino a como lo estoy necesitando. Para la parte inferior del ojo nuevamente mezclo sombra tostada con blanco y lo voy definiendo.
Estoy repasando los tonos que son necesarios en mi caso repasar. Si en el tuyo pues no es necesario, simplemente obvia estos pasos. Voy a aclarar un poco en las áreas que necesito levantar y a oscurecer un poco en aquellas áreas que necesito alejar o empujar. Agrego aquí sombra tostada con blanco. Mezclo un tono de violeta con azul rojo, agregué algo de sombra tostada y blanco. Voy entonces a trabajar con este tono donde es requerido. Agrego un poco más de blanco y continúo definiendo las diferentes partes del rostro o cara del animal. Repasé los tonos de los brillos en los ojos y de paso agregué un poco de azul con blanco en el brillo del ojo izquierdo. Aquí armé un naranja y voy a aplicar. Voy a intentar integrarlo un poco. Voy a estar repasando también los tonos que sean necesarios. Estoy aplicando sombra tostada con negro para oscurecer un poco algunas áreas y ahora mezclo sombra tostada con rojo, un poco de azul, tiene también algo de amarillo y blanco para entonces ir aclarando ciertas zonas. Para las zonas que tienen un oscuro más intenso voy a utilizar negro. Eso sí, cuando estoy utilizando el negro no estoy lavando el pincel para que el negro no sea puro, sino que agrego poca cantidad de negro más el tono que tengo en el pincel, pues llego a un tono de oscuridad suficiente para las áreas en donde lo voy a estar aplicando. Si no te gusta trabajar con negro o no tienes negro, simplemente mezcla tonos que te den, mezcla colores que te den un tono oscuro y aplica. Un ejemplo de esto es el azul ultramar con sombra tostada. Te va a dar un tono bastante oscuro que puedes utilizar en vez de utilizar el negro.
Continúo trabajando definiendo las formas, retomo aquellas áreas que sean necesarios trabajar nuevamente. Voy a trabajar un poco más lo que es el área de la nariz. Estoy comenzando a dar unas manchas que luego voy a ir repasando e integrando si el trabajo así lo requiere. Estoy aplicando nuevamente un poco de sombra tostada con negro. Luego comienzo a aplicar sombra tostada con amarillo y algo de blanco. Sigo definiendo las formas al tiempo que voy depositando color, y es posible que a la primera no quede el efecto que se está buscando, pues entonces se sigue repitiendo ya sea los tonos o las pinceladas, depende de lo que necesite. Se va a trabajar el tiempo que sea necesario en el área hasta conseguir ese efecto específico que se está buscando. Recuerda que para levantar o acercar un área en específica va a utilizar tonos claros, y para alejar o empujar, y esto me refiero a visualmente, pues entonces vamos a utilizar tonos más oscuros. Para definir un poco la parte superior vamos a estar utilizando blanco. También vamos a definir los bordes y la redondez del borde de la nariz. Utilicé un poco de sombra tostada con blanco para pintar los bordes exteriores de la parte superior o media de la cara. Oscurecí un poco más. Este tono lo aplico, pero también lo integré bastante al blanco.
Nuevamente mezclo sombra tostada con blanco y algo de amarillo para continuar trabajando. Agrego un poco de sombra tostada y negro para trabajar un poco más ese manchado que tiene el animal en el área de la nariz. Voy a dar un golpeteo para ir integrando el tono. Sigo trabajando, repasando los tonos. Este tono va como hacia el naranja, lo voy aplicando, y si lo necesito más claro, pues simplemente agrego un poco de blanco. Estoy buscando integrarlo. Estoy trabajando con golpecitos, pero la verdad puedes utilizar el tipo de pincelada que más se acomode a tu estilo o a tu gusto. Voy a trabajar un poco más el área del orificio de la nariz en el lado izquierdo. La parte más oscura, que recibe menos luz, la voy a trabajar con negro, pero las partes que reciben un poco de luz, pues voy a buscar un tono intermedio. Aquí simplemente lo que he hecho es retocar el manchado que tiene esta parte de la nariz. Lo hice con golpecitos. Lo que cambió fue que seguí trabajando con el pincel fino, pero puedes hacerlo con el pincel más grande si así deseas. Retoco la parte de la cara en blanco. Voy dando y definiendo un poco la forma. No busco cubrir perfectamente con el blanco. Quiero dejar entrever un poco los tonos de la base.
Voy a retocar un poco esta área. Esto solamente se va a hacer de ser necesario. Estoy aclarando un poco debajo del manchado. Como me pasé en el área que estaba aclarando, pues simplemente recupero parte de este manchado. Para la mancha estoy utilizando el negro con sombra tostada y lo estoy aplicando con golpecitos. Estoy mezclando, una vez terminado de trabajar las manchas de la nariz, y eso pues mezclé sombra tostada con negro. Esto lo estoy haciendo simplemente para corregir un poco el tamaño del área del lado derecho de la nariz, que estaba para mi gusto muy grande. Así que lo que hice fue utilizar el tono que en esa área tenía el cuello. Con ese tono pues reparé o arreglé el tamaño de la nariz. Voy entonces ahora a trabajar la boca. Estoy aplicando desde el tono oscuro a la derecha hacia tono más claro a la izquierda. Comienzo, puede utilizar negro con sombra tostada o comenzar a aplicar negro solo. Entonces paso al sombra tostada y de ahí a aclarar, ya sea con un poco de blanco o blanco y amarillo también se le puede agregar, si es de su gusto. Luego de que termine con la boca, se va a trabajar un poco esa parte del cuello que como que cuelga, un poco de piel que cuelga, se va a trabajar, y luego que se pinte con eso, entonces se va a retomar cualquier parte que sea necesaria retocar, y luego entonces vamos a ir aplicando mayor volumen en el pelo de la frente si se quiere, un mechón de pelo en la parte superior que tiene este burrito, y los pelos que salen que tiene en la cara, que salen de la nariz y la parte superior de la boca. Luego, si quiere cambiar alguna otra cosa o retocar, vuelve, se retoma, se cambia, se trabaja en la parte que sea necesaria. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.